Y ahora vamos a tener una nueva variante de dichas pruebas. Y es la denominada prueba de hipótesis para la diferencia entre dos proporciones. Si se recuerdan, ya vimos el tema de prueba de hipótesis para proporciones, pero únicamente para una proporción. Entonces, en este caso es para determinar la diferencia entre dos proporciones. Entonces, es una pequeña, valga la redundancia, una pequeña diferencia únicamente en el planteamiento de hipótesis y en la fórmula. Si se recuerdan, en esos únicos dos pasos es donde ha ido cambiando un poco cómo plantear esa hipótesis y cómo resolver el paso 3 a través de la fórmula. Eso es lo único que cambia en cada una de las variantes de las pruebas de hipótesis que hemos venido desarrollando. Y todo lo demás, pues es exactamente el mismo procedimiento que se sigue. Entonces, voy a compartir mi pantalla en este momento para poder trabajar este tema. Muy bien. Entonces, ya les decía, la prueba de hipótesis para la diferencia entre dos proporciones. Como les estaba explicando, el procedimiento pues, matemático estadístico para este tipo de indicadores es exactamente el mismo, es similar al utilizado en los demás temas. Únicamente va a cambiar el planteamiento de hipótesis, que en este caso, en la hipótesis nula, lo que requerimos probar son precisamente dos proporciones de dos poblaciones diferentes, obviamente. Y en este caso, dicho planteamiento de la hipótesis nula siempre debe de ser el signo igual. Siempre el signo igual. Lo que va a indicar es que con esto no existe ninguna diferencia entre las dos proporciones. Y, repito, lo que vamos a comprobar es, en este caso, dos proporciones. Entonces, por eso es hipótesis nula, P sub 1, que sería la proporción 1, es igual a P sub 2, que sería la proporción 2. Y la hipótesis alternativa se debe de plantear con cualquiera de estos signos, ya sea el signo no es igual, el signo menor que o el signo mayor que. Cualquiera de estos tres podemos utilizar en la alternativa. Repito, en la nula siempre vamos a utilizar el signo igual. Otra situación importante que quiero enfatizar aprovechando algunos errores que cometieron algunos en el laboratorio es que es importante plasmar en cada una de las hipótesis qué es lo que se está comparando. Es decir, aquí es incorrecto que yo coloque nada más, por ejemplo, que yo voy a colocar esto. Es incorrecto hacer eso, ¿sí? Porque yo no estoy comparando dos medias poblacionales. Tampoco sería correcto colocar esto, porque yo no estoy comparando dos medias muestrales, ¿sí? O que ustedes vayan a colocar un número, por ejemplo. Por ejemplo, que esas sean las dos poblaciones que se nos están dando. Porque tampoco estoy comparando las poblaciones. Lo que estoy comparando en este caso son dos proporciones. Entonces, específicamente, esto es lo que se debe de plasmar en cada una de las hipótesis. Hago esa aclaración porque recuerdo que más de alguno, por ejemplo, en una de las hipótesis, creo que tenían que hacer la prueba para comparar la media poblacional con un valor. Por decirles algo,
la media poblacional con el valor de 57, por ejemplo. Pero creo que alguien solo me colocó la media y el signo igual. O colocó dos medias acá, en lugar del número colocó dos medias. Entonces, eso automáticamente haría, en este caso, para el examen, para este laboratorio no lo hice, pero para el examen, y por eso hago la aclaración, si no colocan específicamente como deben de plantear los signos que se están comparando, los valores que se están comparando, por supuesto, con sus respectivos signos en cada hipótesis, pues entonces, dependiendo de la magnitud del error, o solo bajo algunos puntos, o automáticamente todo el planteamiento va a estar mal. Entonces, por eso es importante esta aclaración que hago. En este caso, estamos comparando dos proporciones, entonces específicamente debe ser P sub 1 igual a P sub 2. Y por consiguiente, la alternativa, pues también lo mismo estamos comparando, solo que ahí cambia el signo. Eso en cuanto al paso número 1. El paso número 3, que es en donde vemos la fórmula que vamos a utilizar es esta. En este caso, este tipo de pruebas para hacer la comparación entre dos proporciones únicamente vamos a utilizar como estadístico el Z, es decir, la tabla Z. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de proporciones, pues normalmente van a ser valores mayores a 30. Entonces, por eso siempre vamos a utilizar el estadístico Z. Entonces, Z es igual a P apóstrofe, y en este caso es la proporción que vamos a encontrar, que sería la 1 menos la proporción 2, menos la diferencia de la población 1 menos la población 2. Esto dividido la raíz cuadrada de P sub C y P sub C dividido N1 más la división entre P sub C y Q sub C, que se me corrió esto, dividido N2. Entonces, esa sería la fórmula. Ahora bien, aquí necesitamos despejar P sub C, que sería esta otra fórmula. Para despejar P sub C, sería X1 más X2 dividido N1 más N2. Y para encontrar Q sub C, pues sería Q sub C es igual a 1 menos P sub C. Esas serían las dos fórmulas que se desglosan de la fórmula principal. Bien. Este documento se los voy a subir para que puedan copiar bien despacio la respectiva fórmula. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar de lleno al ejercicio, que es ahí en donde precisamente puedan ir saliendo las dudas, y entonces ya les daré el tiempo para que las puedan hacer. Entonces tenemos que el gerente de una cadena de farmacias afirma que no existe diferencia significativa en la proporción del mercado que poseen dos de los productos que distribuye. Con el propósito de comparar tal extremo, se efectuó una investigación cuyos resultados son los siguientes. De una muestra aleatoria de 125 personas encuestadas, 80 afirmaron tener preferencia por Panadol. De una muestra aleatoria de 84 personas entrevistadas, 35 dijeron preferir Focus. Como asistente administrativo, se le solicita que haga la prueba correspondiente utilizando un nivel de significancia del 7%. Si se recuerdan, cuando vimos el tema de prueba de hipótesis para una proporción, teníamos un dato que era en este caso la población o la muestra, y de esa muestra había otro valor pequeño
de donde contestaban la afirmación o lo que se estaba pretendiendo resolver. Y de esos dos valores que encontrábamos la proporción, es decir, 80, en este caso 80 dividido 125. Y entonces así encontrábamos la proporción. Entonces es exactamente lo mismo, solo que en este caso estamos hablando de dos proporciones. Entonces la proporción 1 la vamos a encontrar de 80 dividido 125 y la proporción 2 la vamos a encontrar de 35 dividido 84. Entonces, es exactamente lo mismo que vamos a hacer. Entonces, venimos ya con la solución. Recuérdense que lo primerito, el primer paso, o dentro del procedimiento fuera del primer paso sería, porque el primer paso sería el planteamiento de datos. Entonces, dentro del primer procedimiento a realizar antes del primer paso sería encontrar o determinar los datos. En este caso, vamos a tener dos conjuntos de datos. Muy bien, repito, entonces en este caso vamos a tener dos conjuntos de datos. N1 sería el valor de 125 que corresponde al producto denominado Panadol. N2 sería 84 correspondiente al producto denominado Focus. Luego tenemos que encontrar el valor de la proporción. Entonces, en este caso, proporción sería la proporción 1. La proporción 1, dijimos que, vamos a regresar a los datos, sería esta. Vamos a dividir 80 dividido 125 para encontrar la proporción 1. Entonces, 80 dividido 125 y nos va a dar un valor de 0.64. La proporción 2, regresamos al planteamiento y tenemos acá 84 que sería la muestra y de esos 84, 35 dijeron preferir focos. Entonces, 35 dividido 84. 35 dividido 84. Y sería 0.42. Y tenemos un nivel de significancia de 0.07%. Muy bien. Pregunto, ¿estamos bien con los datos ahí? ¿Hay alguna duda? Está bien ahí, Lick. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, luego de tener planteado nuestros datos, bueno, algo importante, porque en el examen, por ejemplo, pues no les voy a escribir, en este caso, realice la prueba de hipótesis para comparar la diferencia entre dos proporciones. O sea, no les voy a especificar eso, sino que en este caso ustedes tienen que identificar a qué tipo de prueba se refiere el planteamiento, es decir, con qué tipo de prueba van a resolver el planteamiento. Entonces, en este caso, el tips para poder identificar que nos estamos refiriendo a una prueba de hipótesis para la diferencia entre dos proporciones es porque en este caso vamos a encontrar dos conjuntos de datos que nos sirven para encontrar dos proporciones. No se nos está dando ningún valor de ninguna media, entonces ahí automáticamente estamos diciendo de que no es una comparación de medias, ni de medias dependientes, ni mucho menos de medias dependientes. Entonces, ahí nos forzamos a identificar que estamos hablando de proporciones.
Y no puede ser una prueba de hipótesis para una proporción porque claramente están identificadas dos proporciones. Entonces, ahí no hay pierde. Bien. Entonces, ahora sí, con el planteamiento, con el paso número 1, planteamiento de hipótesis. Recordando que en este caso, este tipo de prueba nos dice de que el signo a utilizar en hipótesis nula va a ser el signo igual. Entonces, por eso automáticamente vamos a plantearlo de esta forma. Entonces, hipótesis nula sería la proporción 1 es igual a la proporción 2. Muy bien. Entonces, así quedaría planteada la hipótesis nula. Y ahora vamos con la hipótesis alternativa, que en este caso es donde debemos definir qué signo es el que vamos a utilizar. Muy bien, entonces aquí nos faltaría el signo que vamos a utilizar. Bien, entonces vamos nuevamente a nuestro planteamiento a ver qué es lo que se nos está preguntando. Dice el gerente de una cadena de farmacias, afirma que no existe diferencia significativa. Muy bien, que no existe diferencia significativa. ¿Qué signo tendríamos que utilizar en alternativa entonces? El no igual. El no igual. Exactamente, así de sencillo. Entonces el signo no igual. Muy bien. Entonces ahí está el paso número 2. Ahora, el paso número 1, perdón. Ahora vamos con el paso número 2. En el paso número 2 es importante de que no perdamos de vista nuestra hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque esa es la que nos va a indicar de qué forma vamos a desarrollar nuestra campana. Recuérdense que si el signo que utilizamos, si hubiera sido el signo menor que, entonces la campana solo vamos a sombrear en el lado izquierdo y en el lado derecho no. Si hubiera sido el signo mayor que, entonces al revés, hubiéramos sombreado únicamente el lado derecho y el izquierdo lo hubiéramos dejado en blanco. Pero como tenemos el signo no es igual, entonces sombreamos ambas colas. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Otra cosa es que es importante también y que, por cierto, algunos cometieron ese error también en el examen, recalco, sí será penalizado. En este caso es que algunos no colocaban el valor de Z o T, según el caso, tabulada, es decir, el valor que se encontraba en la tabla. Simplemente lo despejaban en la pequeña fórmula, pero no lo colocaron en la campana. Entonces, eso se les va a restar puntos. O que lo colocan donde caiga, ¿sí? También se les va a bajar puntos si hacen eso, porque el valor tanto de Z como T tabulada le corresponde al área en donde inicia lo sombreado. Eso es lo que marca ese margen. Específicamente, ahí se debe de colocar, porque si no, no van a saber en dónde corresponde el valor de la calculada. Y entonces no están comprobando realmente lo que van a decir en el paso 4 y en el paso 5, por consiguiente. Licenciado, yo Eso esa es parte importante. no se la escuché bien porque se puso así como con interferencia. ¿En ¿Qué qué parte donde va la cantidad? El valor de Z o T tabulada, acuérdense que cuando digo tabulada es el valor que se encuentra en la tabla. Ese valor va exactamente en esta parte que estoy identificando, ¿no? En donde inicia lo sombreado. En este caso va tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Ya. Eso es lo que marca ese margen. Eso es importante. ¿Estamos? Gracias. Muy bien. Entonces, luego de tener ya identificada nuestra campana, con este caso 2 colas,
pues entonces vamos a despejar el valor de Z tabulado, que la fórmula es, vamos a ver si encuentro este signo, sí. Este sería la fórmula, que este sería el valor del nivel de confianza dividido 2. Entonces, en este caso, si se recuerdan, vamos a ir a nuestros datos, no se nos da el valor de significancia, del valor de nivel de confianza, sino que el nivel de significancia. ¿Alguien que me diga entonces qué debemos de hacer? El nivel de confianza es del 93. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien no sabe de dónde salió el 93? Hay que Uno menos restarle alfa. 0.07, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, punto 93 dividido 2. Y nos va a dar un valor de 0.465. Y luego ese 0.465, pues lo vamos a buscar en la tabla Z. Todos buscando en su tablita, por favor. Y me dicen qué valor les da a la tabla. Sería de 1.81, Lick. Correcto. 1.81. 1.81. Entonces, ese 1. Si lo dejo ahí, pues estaría malo porque no estoy identificándolo en la campana. Lo tengo que identificar en la campana, en ambas colas. Entonces, voy a colocar 1. Yo estoy ocupado. ¿Qué manda? No, disculpe, le estaba hablando a mi hermanito que me vino. Hola. Ah, muy bien. No voy a cerrar el micrófono. Muy bien, 1.81. Muy bien, entonces ese 1.81 sería, permítanme, voy a quitar el fondo. Muy bien. Entonces, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho iría ese valor, porque estamos hablando de un planteamiento de 2 olas. Entonces, esto es lo correcto. Iría así. Pues ahí terminaríamos el paso número 2. Luego Quedaría vamos. negativo el lado izquierdo, Lick. ¿Perdón? Ah, sí, Quedaría del lado negativo el lado izquierdo. Gracias por la observación, así es. Aquí sería negativo. Gracias. Ahí estamos. Ahora sí vamos con el paso número 3. Y en el paso número 3 vamos a sacar Z calculada, que lo encontramos a través de la fórmula. Entonces voy a copiar la fórmula para poderme apoyar y poderles explicar. Muy bien. Entonces, esta es la fórmula en la que está en azul, es la fórmula principal. Para poder resolverla, es decir, para poder despejarla, pues tengo que trabajar primero estas dos fórmulas, que son para encontrar P sub C y Q sub C. Entonces, eso es lo primero que voy a despejar. Entonces, voy a despejar acá P sub C. Sería igual X1. ¿Cuál es? Ah, bueno. Aquí me faltó, en los datos, me faltó el dato de X1. Además de la proporción, sería el valor de X1
¿Alguien me podría decir, deduciendo con los datos, cuál sería el valor de X1? 80. Muy bien, 80. Y X2, por consiguiente, sería 35. 35, correcto. ¿Qué significa X1 y X2, Lick? Voy a los datos, al planteamiento. Serían los valores que están, bueno, en este caso, las personas que están respondiendo lo que nosotros queremos determinar. En este caso, de las 125 personas encuestadas, que es una muestra, 80 afirmaron tener preferencia, que es lo que estamos resolviendo, ¿verdad? Las preferencias del mercado. Entonces, los 80 salen de esta muestra y los 35 salen de la muestra 2. Entonces, el valor de X corresponde a lo que decíamos cuando resolvimos la prueba de hipótesis para una proporción, que es la submuestra que les explicaba, que es el dato que nos sirve para sacar la proporción. ¿Sí? No sé si resolví la pregunta. Sí, gracias. Bueno. Entonces... Entonces, ahora sí. Lick, buenas noches. Disculpe, Noches. entonces, ¿la X sería la muestra y las P qué sería? No. X es la submuestra. O sea, el valor está en la muestra. Entonces, P muestra y X su muestra. El valor de P minúscula es la proporción. P minúscula es la proporción. ¿Estamos? Gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos con... ¿Es la proporción en significancia y confiabilidad o cuál proporción? No, la proporción que estamos encontrando, o sea, la que encontramos a través de la resta de la submuestra dividido la muestra. Ah, ya, lo que estamos haciendo ahorita. Ajá. Ah, bueno. Entonces, X1 era 35 y X2, 80. X1 es 80, al revés. Ajá. Y Al X revés. es 35. Ya. Gracias. Muy bien, entonces X1 dijimos 80 más X2, 35. Esto es dividido N1 y N1 es 125 más N2, que sería 84. Vamos a ir con los datos. Entonces ahora Sí, Lick. despejar. 80 más 35 sería 115. Y 125 más 84 sería 209. Entonces, el valor de P sub C sería 0.55. Si van verificando ahí, por favor, con sus calculadoras, es importante también. Eso me salió, Lick. ¿Qué manda? Sí, eso me salió, le digo. Ok, gracias. Igual a mí. Muy bien. Entonces, ese sería el valor de P sub C. Entonces, ahora vamos a despejar el valor de Q sub C. Entonces, tenemos Q sub C sería igual a 1, que sería un valor constante, menos P sub C, que en este caso sería menos 0.55. Y 1 menos 0.55 va a ser 0.45.
Muy bien. Entonces, voy a colocar otro color esto para que lo podamos identificar más fácilmente. Seríamos allí y esto. Muy bien. Entonces ya tenemos esos valores. Luego, entonces ya tenemos aquí como estos datos, tenemos también la proporción. Entonces ahora ya podemos despejar la fórmula de Z, ¿sí? Porque tenemos las dos proporciones, tenemos el valor de P sub C, Q sub C, N por consiguiente. Entonces ahí podemos, bueno, otra cosa importante. Esta P mayúscula es en sí la proporción, ¿sí? Esta es la proporción, se me escapó el nombre, alguien que se recuerde la proporción. Esa es la proporción de éxito calculada, Lick. Eso, exacto. Gracias. Brigham, gracias, Brigham. Exacto. Entonces, esta es la proporción de éxito calculada, ¿sí? Que si se recuerdan, en la prueba de hipótesis para una proporción, también sacábamos el valor de Q, que sería Q minúscula, que sería el fracaso, que sería 1 menos P minúscula, pero porque la fórmula así nos lo pedía. En este caso, la fórmula no nos lo está pidiendo. Si se dan cuenta, la fórmula aquí de Z, pues no nos pide el valor de Q minúscula. Entonces, no hay necesidad de resolver o de despejar Q minúscula. Entonces, en este caso es P minúscula sería las dos proporciones calculadas, que voy a regresar a nuestros datos. La proporción calculada es esta, miren. P minúscula 1 sería 0.64 y P minúscula 2 sería 0.42. Y P mayúscula son estos valores que estamos aquí comparando, es decir, la proporción en sí. Pero en este caso, como explicamos anteriormente, aquí voy a regresar acá, que en la hipótesis nula se requiere probar dos proporciones de las dos poblaciones, la cual siempre se debe plantear con el signo igual, indicando con ello que no existe ninguna diferencia. Cuando decimos que no existe ninguna diferencia es porque los valores de las proporciones se consideran en cero. Es decir, aquí es como que estuviéramos diciendo 0 sub 1 es igual a 0 sub 2. 0 porque no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque entonces aquí en la fórmula de Z, en las P mayúsculas, los valores van a ser 0. Entonces, 0 menos 0 va a ser 0. Entonces, así nos lo plantea la fórmula, entonces hay que colocar. Entonces, al final, pues únicamente esto es lo que se va a resolver, las proporciones calculadas. Pero la fórmula así se plantea. Entonces, solo quería hacer esa aclaración. Bien, entonces, despejamos Z es igual a la proporción 1, ¿sí? Disculpe, ¿podría repetir eso último? Es que me cayó el correo eso de la solicitud de estudiante y no le puse atención. Lo que estaba explicando de la P1 y P2 que es igual a 0, eso no lo entendí. Ajá, bueno, voy a regresar entonces acá. Que, de acuerdo a la explicación inicial del por qué la hipótesis nula se plantea siempre con el signo igual, significa de que estamos diciendo que no hay ninguna diferencia en ambas proporciones. Entonces, al no haber ninguna diferencia, quiere decir que las proporciones tienen un valor de 0. Si no tuvieran un valor de 0, pues entonces estaríamos diciendo de que hay una diferencia. Es como se recuerdan en el tema recién visto la semana pasada de la diferencia entre hipótesis de medias independientes. No, perdón, de medias dependientes, en donde en este caso
si el valor de esas diferencias es negativo, entonces les decía yo de que significaba de que los valores que estaban al realizar determinada prueba antes, pues eran menores a los posteriores, es decir, a la prueba que se hizo posteriormente. Entonces, ese valor negativo indicaba algo, o un valor positivo por consiguiente. Y no, si nos daba un valor de diferencia 0, pues la prueba que se hacía, pues no valía la pena porque no tenía ningún resultado o ninguna significancia el realizarlo. Entonces, relativamente es lo mismo acá, que cuando hablamos de que las proporciones tienen un valor de 0 es porque no hay ninguna diferencia. Entonces, partiendo de eso, les decía de que acá en la fórmula Z, estas P mayúsculas que están aquí, P1 y P2, tienen un valor de 0. Entonces, prácticamente pues no se va a resolver esto que está acá, pero era para explicarles de que estas P mayúsculas tienen un valor de 0. Ahora, P minúsculas, que son las proporciones calculadas, esas sí tienen un valor. La proporción 1 tiene un valor de 0.64 y la proporción 2 un valor de 0.42, según nuestros datos iniciales. Muy bien, entonces aquí diríamos 0.64 menos 0.42 menos 0 menos 0. Los signos que están arriba de la P minúscula son apóstrofes, ¿verdad? ¿O son dos? Son apóstrofes. Apóstrofes, gracias. Apóstrofes. ¿Qué es lo que nos identifica? Que son las proporciones calculadas. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, estaría acá la parte del numerador de la división. Y luego vamos con la raíz cuadrada. Vamos a ver. No es como estar trabajando en el pizarrón, pero ahí vamos. Bueno, entonces tenemos acá. Licenciado, ¿Sí? esos dos valores de P minúscula son fijos. No. Los que son fijos son las P mayúsculas, que siempre van a tener un valor de 0. Y los otros, entonces, ¿dónde los...? Ah, son los que teníamos al principio, ya me recordé. Gracias. Lick, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en donde estamos calculando Z, al final en 0 menos 0, no deberíamos de poner ahí 80 menos 35? Porque 80 y 35 son los valores de X. Perdón, sí, 80 y 35 son los valores de X. 80 es el valor de X1 y 35 es el valor de X2. Acá está, de hecho, en la fórmula de P sub C. Ah, sí, tienes razón. Gracias. Muy bien. Bien, entonces estamos en la fórmula de Z. Entonces ya trabajamos el numerador, que es la diferencia de las dos proporciones calculadas, que es 0.65. Voy a hacer un poquito más pequeño esto para poder ver la fórmula. Ahí está. Que sería 0.64 menos 0.42, que serían las dos proporciones calculadas. Y luego entonces P sub C, que es lo que encontramos aquí, P sub C, que sería 0.55. Dice por, pues vamos a ponerle aquí paréntesis. Pero entonces ahí sería el P sub C omitido, ¿verdad? Y solo usamos el Q, que sería el 0.55 de que nos salió de la P sub C. ¿Por qué omitido? Es que como solo dijo 0.55. Ajá, ese es el valor de P sub C que nos dio acá. Es que aquí dice la fórmula, vea,
P sub C por Q sub C dividido N1. Ah, ya, hoy sí. Entonces, Yo pensé que eran los ceros de arriba. no. Entonces, P sub C es el valor que encontramos anteriormente, 0.55, es el que puse acá. Y Q sub C es 0.45. Ahí está. 0.45. Ya. Eso dividido N1. Entonces, N1, el valor de N1 es 125. 125. Entonces, ahí, ese es el valor de la primera división que está acá debajo de la raíz cuadrada. Más nuevamente está P sub C por Q sub C, solo que ahora dividido N2. Entonces, esto mismo solo que ahora dividido 84. Entonces quedaría de esa forma ya el planteamiento total. Estamos ahí con la fórmula de Z. Sí, licenciado. Muy bien. Voy a marcar esto recordando que aquí tenemos una raíz cuadrada. Entonces, por favor, si me lo despejan y me dicen el resultado final de Z. Lick me adelanté de hacerlo y, perdón, me dio 3.1294. Entonces sería ya aproximado 3.13. Me dio 3.14, no sé si hay problema en eso. No hay gran diferencia. Muy bien, entonces tenemos 3.13 o 3.14. 3.14 me dio también. Muy bien. Luego entonces regresamos al paso número 2. ¿Por qué? Porque este valor de Z calculada lo debemos de colocar en nuestra campana, en el paso número 2. Entonces, ahí vamos a colocar dicho valor, respetando por consiguiente que es positivo y en dónde debe de ser colocado. Esa es otra cosa importante, que no solo es de colocarlo donde caiga el ojo, sino de acuerdo a los valores que están acá. Nuestros márgenes de la parte sombreada, es decir, del área de rechazo, están en menos 1.81 y 1.81. Entonces, el valor de Z tabulada, ese es el valor de Z tabulada, menos 1.81 y 1.81. Y el valor de Z calculada es 3.13, positivos. Entonces, el valor positivo pues, va a ir sobre la media, arriba del 1.81. Es aproximadamente por acá. Entonces, eso nos está indicando de que el valor de Z cayó en el área de rechazo. Entonces, esto es importante, porque eso nos va a dar respuesta al paso número 4 y por consiguiente al paso número 5. ¿Estamos ahí? Entonces, en el paso número 4, que es la toma de decisión, vamos a decir, se rechaza la hipótesis nula. Simple y sencillamente eso. La hipótesis nula. Y en la toma de decisión... Le digo una pregunta. ¿Sí? Si hubiera caído del otro lado, entonces se rechaza la alternativa. ¿De qué otro lado? Del lado, como cayó del lado derecho,
se Es rechaza que si la cae en la hipótesis zona nula. sombreada, siempre se va a rechazar. Si, por Solamente ejemplo, si se... exacto. Es Si que eso es ese, lo que no entiendo muy bien. si ese 3.13 nos hubiera dado negativo, es decir, en la fórmula nos hubiera dado menos 3.13, entonces no va a ir del lado derecho, sino que iría del lado izquierdo, porque es negativo. Sí. Pero siempre cae dentro del área de rechazo. Por consiguiente, de igual forma, se debe de rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, en lugar de 3.13 nos hubiera dado 1.8 positivos. Entonces, 1.8 está antes de 1.81. Entonces, está dentro del área no sombreada. Entonces, en ese caso, se hubiera aceptado la hipótesis nula. Ah, ya. Ujú. Lico, o sea, que es decir que siempre que el número sea mayor, supongamos en este caso a 1.81, va a ser rechazado. Ujú. Sí, porque, miren, por eso es importante colocar los valores en la campana, porque la campana nos da la respuesta. ¿Sí? Entonces, si 1.81 está marcando el margen de rechazo de la de aceptación, entonces es cuestión de ver, o sea, 3.13 es mayor a 1.81. Ajá. Entonces, de 1.82 hacia arriba va en el área de rechazo. Igual De si cae 1.81 es 81 nula, hacia se abajo rechaza. está en el área de aceptación. Si cae en el mero 1.81, se rechaza, siempre. Si se recuerdan, les expliqué esa parte también cuando iniciamos el tema de prueba de hipótesis. Cuando exactamente el mismo valor de Z tabulada con Z calculada, en este caso hubiera sido 1.81 también, entonces en este caso nosotros podemos decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Entonces ya queda el criterio nuestro. Pero es demasiada coincidencia cuando caen los dos valores iguales. ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien. Entonces, regresamos acá. Estábamos en la conclusión. Con un nivel de significancia del 7%, podemos decir que es factible concluir que sí existe diferencia significativa entre las proporciones del mercado de las dos marcas, siendo favorable a Panadol. Muy bien. ¿Y de dónde salió esa conclusión? Primero, de que estamos rechazando la hipótesis nula. Segundo, hay que ir a la hipótesis entonces, a la hipótesis alternativa, a ver qué nos dice la hipótesis alternativa, que es la que en este caso se está aceptando. Entonces, la hipótesis alternativa dice de que las proporciones no son iguales. Y en tercer lugar, tenemos que ir a lo que se nos está preguntando. Y lo que se nos pregunta dice que el gerente de una cadena de farmacias afirma que no existe diferencia significativa en la proporción del mercado que poseen dos de los productos que distribuye. Entonces, no existe diferencia significativa. En este caso, es lo que estamos aquí aceptando, que no son iguales, es decir, que no existe diferencia. Y entonces, es lo que estamos diciendo aquí. Perdón, vamos a ver. Lick es la de arriba, porque si no sería que... Sí, correcto. Es que estamos rechazando esta, Nula. ¿verdad? Son iguales. Y entonces aquí, que no son iguales.
Esa es la que se rechaza, la que no es igual, ¿verdad? Se rechaza la hipótesis nula. O sea, siempre vamos a, ya sea aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Y cuál serían esas dos? En la de Entonces, no igual, aquí estamos rechazando la hipótesis nula que dice que son iguales. Entonces, y la alternativa, que es la que se está aceptando, dice que no son iguales. Entonces, aquí lo coloqué al revés. Entonces, podemos decir que es factible concluir que no existe diferencia. No, perdón, a ver. Estamos correctos. Que sí existe diferencia significativa. O sea, sí hay, que sí existe diferencia significativa porque no son iguales, ¿sí? Entre las proporciones del mercado de las dos marcas, siendo favorable la de Panadol, ya que dichas proporciones, para que quede más claro, no son iguales. Ahí estaríamos. Entonces, ya que dichas proporciones no son iguales, que es lo que nos dice la hipótesis nula. Perdón, la alternativa, acá, ¿ven? No son iguales. Entonces, al no ser iguales, es porque existe una diferencia significativa. Ahora, si se hubiera aceptado la nula, entonces estamos diciendo de que sí son iguales. Y entonces ahí terminaría el planteamiento. ¿Dudas? Entonces, una duda pero de cómo se escribiría entonces en la toma de decisión. Si hubiera sido lo contrario, ¿se acepta la hipótesis alternativa o la hipótesis? Si hubiera sido lo contrario, significaba de que teníamos que aceptar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula entonces nos dice de que son iguales las proporciones. No es la alternativa, ¿verdad? No, la nula nos dice que son iguales. Ajá. ¿Sí? Entonces, si aceptamos la hipótesis nula, entonces estaríamos diciendo que las proporciones son iguales. Y entonces, por consiguiente, no habría diferencia entre dichas proporciones. Entonces, cuando son iguales, no hay diferencia. Pero como en este caso, la que se está aceptando es la alternativa, y la alternativa dice que no son iguales. Entonces, al no ser iguales, es porque sí hay una diferencia. Ya. Es un juego ahí de palabras. Ya. ¿Alguna otra duda? Es que lo que hay que hacer es, si la hipótesis alternativa salió, por ejemplo, digámoslo así, aceptada, entonces vamos a basar nuestra conclusión en esa. Así va a ser nuestra respuesta para que se nos haga más fácil. Porque así como puede ser que cada quien tenga una redacción diferente en el tema de la conclusión, el chiste es de que digamos lo que llegamos a concluir. Y respondiendo, pues, lo que estamos resolviendo, ¿verdad? O sea, lo que se nos está preguntando. Ya. Gracias. Muy bien. Para ir concluyendo, porque ya se me va acabando el tiempo y tengo más clases con el otro grupo, tengo acá otro ejemplo. Entonces, se los voy a dar para que lo comiencen a trabajar. Vamos a ver hasta dónde nos da chance para poder irles apoyando. Si pueden tomar alguna captura ahí, por favor, para que sea más rápido y comenzarlo a resolver. Y entonces me van enseñando sus dudas para que lo vayan despejando. Ya le tomé captura y lo mandé al grupo. Ok, gracias. Bueno.